La casa estaba en silencio, pero no era un silencio de paz, sino uno pesado, cargado de palabras no dichas y miradas afiladas. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera entrar a presenciar lo que estaba a punto de romperse para siempre. En la habitación del fondo, la abuela yacía inmóvil, respirando con dificultad, cada aliento un esfuerzo que le quemaba el pecho. Sus manos temblorosas buscaban el rosario que siempre la había acompañado, como si aferrarse a él fuera la única forma de seguir viva un minuto más. Durante años había sido el pilar de esa familia. La que cuidó, la que perdonó, la que calló. Incluso cuando la llevaron a esa habitación fría y oscura, lejos del comedor y de las risas, nunca se quejó. Decía que no quería molestar. Decía que así estaba bien. Pero la enfermedad había avanzado rápido y con ella, la paciencia de quienes ya no veían en ella a una madre, sino a una carga. La nuera entró sin tocar la puerta. Sus pasos eran firmes, impacientes. Miró el cuerpo frágil sobre la cama con desprecio, no con compasión. Sus brazos cruzados y su expresión dura contrastaban con la fragilidad de la anciana. Otra vez respirando así, murmuró. Siempre igual, haciendo drama. La abuela abrió los ojos lentamente. Estaban opacos, cansados, pero aún conservaban una chispa de conciencia. Intentó hablar, pero solo salió un hilo de voz. Agua, por favor. La nuera soltó una risa seca, cruel. ¿Agua? Se acercó un poco más. ¿Sabes cuánto dinero cuesta mantenerte viva así? Medicinas, doctores, tiempo que podríamos usar en algo mejor. La anciana cerró los ojos un segundo, como si aquellas palabras le dolieran más que la enfermedad. Recordó cuando esa misma mujer llegó a la familia, joven, asustada, sin nada. Recordó cómo la defendió, cómo le dio su lugar en la casa, cómo le enseñó a cocinar, a rezar, a no sentirse sola. Todo eso pasó por su mente en un instante. La nuera, inclinándose sobre la cama, bajó la voz, pero no la crueldad. A veces pienso, dijo lentamente, que sería mejor si ya no estuvieras aquí. La abuela volvió a abrir los ojos, sorprendida. Su mirada se llenó de una tristeza profunda, no por ella, sino por lo que estaba escuchando. ¿Por qué no te mueres de una vez? Escupió la nuera. Así todos descansaríamos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso la lluvia pareció detenerse por un segundo. La abuela sintió como algo se rompía dentro de ella. No lloró. No gritó. Solo dejó escapar una lágrima que rodó lentamente por su mejilla, perdiéndose entre las arrugas que contaban historias de sacrificio y amor no correspondido. La nuera se dio la vuelta y salió de la habitación como si nada hubiera pasado, dejando la puerta entreabierta. El frío se coló sin permiso. La anciana respiraba con dificultad, pero en su interior, algo había cambiado. Ya no era solo dolor. Era una mezcla silenciosa de decepción, dignidad herida y una fuerza que nadie esperaba encontrar en alguien tan débil. Horas después, cuando la casa volvió a llenarse de sombras y el tic-tac del reloj marcaba la medianoche, la abuela abrió los ojos otra vez. Escuchó voces en la sala, risas apagadas, el sonido de platos. Todos seguían con sus vidas, como si ella ya no existiera. Con un esfuerzo que parecía imposible, movió lentamente la mano hacia la mesita de noche. Sus dedos rozaron un sobre amarillento, gastado por el tiempo. Nadie sabía de su existencia. Nadie excepto ella. Dentro había documentos, recuerdos y una verdad que había guardado en silencio durante años, esperando el momento adecuado. La abuela cerró los ojos con calma, apretando el sobre contra su pecho, mientras una respiración profunda, más firme de lo habitual, llenaba la habitación. La respiración profunda se fue estabilizando poco a poco, como si aquel gesto sencillo hubiera despertado algo dormido en su interior. La abuela abrió los ojos y miró el techo, contando mentalmente los segundos, tal como el médico le había enseñado años atrás, cuando aún creían que ella se recuperaría. Cada inhalación era una victoria pequeña, silenciosa. Afuera, la lluvia regresó más suave, como un murmullo constante que acompañaba sus pensamientos. El sobre seguía tibio entre sus manos. Recordaba perfectamente el día en que lo había preparado. No fue por rencor, sino por previsión. Porque conocía demasiado bien a las personas, incluso a las que decían amar. Con el paso del tiempo había aprendido que la gratitud se desgasta,
pero el interés nunca duerme. Por eso guardó copias, firmas, fechas, todo con una precisión que nadie le atribuía. Para todos, ella era solo una anciana buena, ingenua, fácil de ignorar. Un ruido en el pasillo la hizo tensarse. Pasos lentos, pesados. La puerta se abrió un poco más y apareció su hijo. Tenía el rostro cansado, la mirada baja. Se quedó en silencio apoyado en el marco como si no supiera si entrar o irse. «Mamá», susurró al fin. Ella giró la cabeza con esfuerzo y lo miró. No había reproche en sus ojos, solo una calma extraña. Él se acercó notando el sobre entre sus manos. «¿Necesitas algo?», preguntó. «¿Llamo al médico?». La abuela negó lentamente. «No», respondió con voz débil pero clara. «Siéntate un momento». Él obedeció, incómodo. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que se sentó a hablar con ella sin prisas. Desde la sala llegó la risa de su esposa, una risa fuerte, despreocupada. El hijo frunció el ceño, avergonzado. «No deberías estar sola aquí», murmuró. «Hablaré con ella». La abuela alzó una mano, deteniéndolo. «No hace falta», dijo. «Todo cae por su propio peso». El hijo la miró, sorprendido por esa serenidad. Ella nunca hablaba así. Nunca parecía tan segura. La anciana cerró los ojos un instante y luego volvió a abrirlos. «¿Recuerdas esta casa?», preguntó. «¿Recuerdas quién la levantó ladrillo por ladrillo?». Él asintió lentamente. «Papá, ¿y tú?». «Exacto», susurró ella. «Y recuerda también a nombre de quién está». El silencio se volvió espeso. El hijo tragó saliva. «Mamá, eso ya lo sabemos». «No todos», lo interrumpió suavemente. «No todos saben la verdad completa». Él miró el sobre otra vez, inquieto. Antes de que pudiera decir algo más, la nuera apareció en la puerta. Su sonrisa desapareció al verlos juntos. «¿Interrumpo?», dijo con tono irónico. «Pensé que ya estaría dormida, o peor». El hijo se levantó de inmediato. «Basta», dijo. «No hables así». La nuera lo miró con molestia, pero luego dirigió su atención a la abuela, evaluándola como quien mira algo que ya no considera importante. «Solo digo lo que todos piensan», respondió. «Esto no puede seguir así». La abuela respiró hondo otra vez. No se alteró. No tembló. Con un movimiento lento colocó el sobre la cama, bien visible. «Es cierto», dijo. «No puede seguir así». La nuera arqueó una ceja, intrigada. «Ah, sí. Mañana vendrá el notario», continuó la anciana. «¿Y el abogado?». El hijo abrió los ojos, sorprendido. «¿Notario? ¿Abogado? ¿Para qué?». La abuela fijó la mirada en su nuera. «Para ordenar las cosas», respondió. «Para que nadie vuelva a confundirse». La nuera soltó una risa nerviosa. «¿Ordenar qué?», preguntó. «No te esfuerces, mamá. Todo está claro». La anciana negó con la cabeza. «No, hija», dijo con una calma que heló el ambiente. «Nada está claro todavía». El tic-tac del reloj se hizo más fuerte. El hijo miraba a una y a otra, sintiendo que algo se le escapaba de las manos. La nuera cruzó los brazos incómoda, pero tratando de mantener el control. «¿Estás cansada?», dijo. «Dices cosas sin sentido». La abuela cerró los ojos un segundo y luego los abrió clavándolos en ella. «He estado callada muchos años», susurró. «Pero nunca estuve confundida». Un trueno resonó a lo lejos. La luz parpadeó levemente. El hijo sintió un escalofrío como si la casa misma estuviera reaccionando a esas palabras. La nuera dio un paso atrás, sin darse cuenta. «Mañana», repitió la abuela. «Todo empezará mañana». Y mientras el reloj marcaba el paso implacable del tiempo, la anciana apoyó la cabeza en la almohada, sosteniendo aún el sobre, dejando en el aire una tensión densa, cargada de verdades a punto de salir a la luz, verdades que todavía no habían pronunciado su nombre. La noche avanzó lentamente como si el tiempo se resistiera a moverse.
El hijo y la nuera salieron de la habitación sin decir palabra, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. La puerta quedó entrecerrada, dejando pasar una línea de luz del pasillo que se proyectaba sobre el suelo, temblando con cada parpadeo de la lámpara. La abuela permaneció despierta, escuchando los sonidos de la casa, el murmullo del televisor, el tintinear de un vaso, pasos que iban y venían con una inquietud mal disimulada. Cerca de la madrugada, el dolor regresó con más fuerza. No era solo físico, era una presión antigua en el pecho, una suma de recuerdos que nunca se atrevió a compartir. Recordó a su esposo, su voz firme, su manera de prever siempre un paso más allá. Fue él quien le enseñó a no confiar ciegamente, a proteger lo que habían construido juntos. La bondad no está peleada con la prudencia, solía decir. Ella había aprendido bien la lección. Cuando el primer rayo de luz se coló por la ventana, la abuela seguía despierta. Había rezado en silencio, no pidiendo venganza sino claridad. Un ruido de motor rompió la quietud de la mañana. Un coche se detuvo frente a la casa. Minutos después se escuchó el timbre. La nuera fue la primera en levantarse. Se arregló el cabello frente al espejo, respiró hondo y ensayó una expresión amable. Abrió la puerta con una sonrisa que se tensó al ver a dos hombres bien vestidos, portafolios en mano. «Buenos días», dijo uno de ellos. «Venimos por la señora de la casa». El hijo apareció detrás de ella, confundido. «¿Qué está pasando?», preguntó. «Lo sabrás pronto», respondió la abuela desde el pasillo, apoyada en un bastón que nadie recordaba haber visto antes. Ambos se giraron sorprendidos. La anciana avanzó despacio, pero con una dignidad que llenó el espacio. Los hombres la saludaron con respeto. «¿Está segura de continuar hoy?», preguntó el notario. «Más que nunca», respondió ella. Se sentaron en la sala. Los papeles se acomodaron sobre la mesa, uno tras otro. El sonido de las hojas al deslizarse parecía amplificado. La nuera observaba cada gesto con atención creciente, su sonrisa ya completamente borrada. «Aquí constan las escrituras», explicó el abogado, «los depósitos y las disposiciones que la señora dejó registradas hace años». «¿Años?», repitió la nuera. «¿Desde cuándo?». La abuela no la miró. Fijó la vista en su hijo. «Desde que entendí que el silencio también puede ser una forma de protección», dijo. «Para mí y para ti». El hijo sintió un nudo en la garganta. Nunca se había detenido a pensar en lo que su madre había soportado sin decir nada. El notario continuó leyendo, mencionando nombres, fechas, cláusulas específicas. Cada palabra parecía quitarle aire a la habitación. En caso de negligencia comprobada, maltrato verbal o abandono, leyó, los derechos de usufructo quedan automáticamente revocados. La nuera se incorporó de golpe. «¿Maltrato?», exclamó. «Esto es absurdo». El abogado levantó la mirada. «Existen testigos y registros médicos», dijo con calma. «Y una declaración firmada». La abuela cerró los ojos un instante. Recordó a la enfermera que la escuchó llorar una noche, al vecino que oyó los gritos, al sacerdote que la animó a escribir lo que callaba. Nada fue improvisado. Todo había sido pensado con paciencia. «No puedes hacer esto», dijo la nuera, ahora con voz temblorosa. «Yo soy parte de esta familia». «La familia se cuida», respondió la abuela. «No se hiere cuando ya no puede defenderse». El hijo miró a su esposa, luego a su madre. Sentía que el suelo se movía bajo sus pies. El abogado deslizó otro documento. «La señora también ha dispuesto un fondo», añadió. «Para su atención médica y para una residencia especializada, si así lo decide». «¿Residencia?», preguntó el hijo. «Te irás de aquí». La abuela lo miró con ternura. «No para huir», dijo. «Para vivir sin miedo». El silencio volvió a caer pesado. La nuera apretó los labios calculando, buscando una salida. Sus ojos se posaron en los papeles como si pudiera borrar lo escrito con la mirada. «Esto no se quedará así», murmuró. El notario cerró su carpeta. «Todo está en regla», afirmó. «Y ya ha sido registrado». La abuela apoyó las manos sobre la mesa y se puso de pie con esfuerzo. Su respiración era lenta, controlada.
Caminó hacia la ventana y miró afuera, donde el día seguía su curso, indiferente a las tormentas humanas. A veces, dijo sin volverse, la justicia no grita. Solo espera. El hijo dio un paso hacia ella, queriendo decir algo, pero no encontró las palabras. La nuera permaneció inmóvil con el rostro pálido, mientras una certeza incómoda comenzaba a asentarse en su interior. Afuera, un nuevo coche se detuvo frente a la casa, y el sonido de una puerta al cerrarse marcó el inicio de algo que todavía no había mostrado su verdadero alcance, algo que apenas empezaba a desplegarse, capa por capa, dejando claro que lo que venía después no sería fácil, ni rápido, ni silencioso. El coche que se había detenido frente a la casa no traía amenazas ni discusiones, sino calma. De él bajó una mujer de mediana edad con uniforme sencillo y mirada serena. La abuela la observó desde la ventana y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con auténtico alivio. No era una despedida amarga, era una elección. La elección de alguien que, aun herida, se negaba a seguir siendo víctima. El hijo reaccionó tarde. Corrió hacia la puerta cuando vio cómo ayudaban a su madre a subir al vehículo, con cuidado, con respeto. Cada gesto era lo opuesto a lo que había permitido que ocurriera en su propia casa. Quiso hablar, quiso pedir perdón, pero las palabras llegaron cuando ya no eran urgentes. La abuela lo miró una última vez, sin reproche, sin rencor. Solo con esa ternura que duele más que cualquier grito. Cuida tu conciencia, le dijo. Yo ya cuidé la mía. El coche se alejó despacio. La casa de pronto se sintió enorme y vacía. La nuera permaneció inmóvil, como si alguien hubiera apagado la música de fondo de su vida. Todo lo que había dado por seguro se había derrumbado en una sola mañana. La protección, la comodidad, la impunidad. Por primera vez, el silencio no jugaba a su favor. Los días siguientes fueron extraños. La abuela llegó a la residencia y contra todo pronóstico comenzó a mejorar. No porque la enfermedad hubiera desaparecido, sino porque el miedo ya no ocupaba espacio en su pecho. Allí nadie la apuraba, nadie la humillaba. Le hablaban por su nombre. Le preguntaban qué quería comer. Le abrían las cortinas cada mañana para que entrara el sol. En las tardes se sentaba junto al jardín y observaba a otras personas mayores, cada una con su historia, con sus pérdidas y pequeñas victorias. Descubrió que aún podía reír, que aún podía escuchar música y cerrar los ojos sin sobresaltos. Descubrió que vivir no siempre es respirar, a veces es sentirse segura. Mientras tanto, la verdad comenzó a expandirse como una mancha imposible de ocultar. Familiares que antes callaban empezaron a hablar. Vecinos que habían visto demasiado confirmaron lo que sabían. La nuera intentó sostener su imagen, pero ya nadie la miraba igual. El respeto fingido se evaporó. La soledad, esa misma que había deseado para la anciana, empezó a rodearla lentamente. El hijo visitó a su madre semanas después. Llegó con flores y disculpas torpes. Ella lo escuchó con atención, como siempre lo había hecho. No lo rechazó, pero tampoco se desmoronó. Había aprendido algo esencial: perdonar no significa volver al mismo lugar. Te quiero, le dijo él con la voz quebrada. Yo también, respondió ella. Por eso me fui. Esas palabras lo acompañaron durante noches enteras. Comprendió que el amor verdadero no siempre se queda, a veces se levanta y se va para enseñarte una lección que no aprendiste a tiempo. Los meses pasaron. La salud de la abuela seguía frágil, pero su espíritu estaba firme. Escribía cartas, contaba historias a quienes querían escucharla. Se convirtió sin buscarlo en ejemplo para otros. En alguien que demostró que la dignidad no tiene edad, que el silencio puede romperse incluso al final del camino. Una tarde tranquila, mientras el cielo se teñía de tonos dorados, cerró los ojos con serenidad. No había miedo. No había rencor. Solo gratitud por haber recuperado su voz cuando más importaba. Su partida fue silenciosa, pero no vacía. Dejó detrás algo más fuerte que cualquier herencia material, una verdad imposible de ignorar. La nuera recibió la noticia sola. No hubo gritos ni lágrimas dramáticas. Solo un peso en el pecho que no se fue. Entendió demasiado tarde que las palabras pueden matar lentamente, y que hay frases que regresan cuando ya no hay forma de pedir perdón. El hijo lloró no solo por la pérdida, sino por el tiempo que no supo proteger.
Prometió no repetir la historia, no permitir que la crueldad se disfrazara de costumbre otra vez. Y así, la historia de una anciana frágil se convirtió en un eco poderoso. Un recordatorio para quien escucha, para quien mira, para quien alguna vez pensó que el silencio era debilidad. Porque incluso desde una cama, incluso con la voz rota, hay decisiones que cambian destinos. La abuela no se fue vencida. Se fue libre. Y su verdad, dicha al final, resonó más fuerte que todas las humillaciones que intentaron enterrarla en vida.